Bueno, ayer hablábamos sobre los síntomas reales que han experimentado los casos chilenos del COVID-19, porque en no todos los casos hay fiebre y no todos presentan la misma intensidad. Lo vamos a explicar con quien sabe, el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de Clínica Indisa, que está con nosotros. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Juan Manuel. El agrado es mío. Doctor, déjeme comenzar primero, si le parece, mirando cómo ha sido la curva de evolución del COVID-19 en nuestro país y poder compararlo con el resto de las naciones, no con el resto, pero con algunas de ellas al menos, porque resulta interesante. Hoy día veíamos que se anunciaban o se confirmaban un total de 1.306 casos, por lo menos hasta las 9 de la noche de ayer. Partimos con 156 hasta los 1.306. Y lo que me gustaría que me ayudara a entender es primero si esta es una curva que se esperaba o no. Sí, la verdad es que de partida hay dos formas de presentar la curva. Esta es una curva logarítmica que hace que se vea como una línea recta. Cuando se presenta en forma aritmética vas a ver que hace una curva. La verdad es que esta tendencia tú ves que es bastante predecible y si notas en el extremo algo incluso aplanada. Las usted dice aquí, ¿no? En el último día de hoy, claro, te das cuenta que... entre el 10 y el 11. Claro, que nosotros las predicciones matemáticas que hacíamos eran incluso un poco más altas para el día de hoy. Veamos, mire, Italia, que nos sirve como alguna comparación. Yo sé que no estamos yendo a un cierto extremo, pero por lo menos para poder entenderlo. Italia parte con 132 y al día 11 tenía 2.500 casos. Exacto. Si ves, qué cosa importante, la inclinación de la curva, mientras la curva es más empinada, significa que el crecimiento es más rápido, la progresión de la epidemia es más rápida. Claro, días 7 y 8 se pega un salto y ya definitivamente a partir del 9 en realidad avanza. Claro, y Juan Manuel, esto todavía es más impresionante en el mundo real, porque esta curva, vuelvo a decir, es logarítmica, o sea, la progresión es tan alta que acá se ve solo como un cambio en la tendencia. Solo para tenerlo de referencia, veamos también el caso de España, país del que estábamos hablando recién, señor director, y España, que queda marcado en color rojo, ya llega a los 4.200, o sea, nosotros 1.306 en la misma cantidad de días, Italia con 2.500 y España con 4.200. Claro, esto es muy interesante porque la situación de España y de Italia al día de hoy es realmente una catástrofe. Y uno podría decir es cosa de tiempo para llegar allá, pero si te fijas la tendencia en el tiempo, al día 11, en el mismo momento, la curva de Chile está más aplanada. Comparémonos con Argentina, porque con Argentina, sin embargo, se da una situación distinta, porque miramos el caso chileno, ahí estamos de vuelta con Chile, pero si vamos con Argentina, vamos viendo que tiene al día 7 un poco menos de casos que lo que teníamos nosotros. ¿A qué se debe esto? Muchos dicen que Argentina no está chequeando a todo el mundo y por eso es que tiene menos contabilizados, pero podría tener más contagiados igual. Acá hay dos datos interesantes. Uno es la tendencia. Si ves, la pendiente de la curva es exactamente igual a la chilena, pero hay otro detalle. Argentina, al día de hoy, lleva 9 fatalidades, 9 muertes, versus Chile, que lleva 4. Si analizamos que para que muera una persona es necesario que se haya infectado, haya pasado un periodo asintomático, luego hecho la enfermedad, luego haberse agravado y al final muerto, matemáticamente podemos hacer una predicción en base a las fatalidades de la cantidad de casos que debiera tener Argentina. O sea, por lo tanto, debería tener más. 4.700 casos debe tener Argentina en estos momentos que no han sido identificados. Perfecto, eso es un tema, doctor. Mire, yo ayer explicábamos aquí una cuestión de los síntomas y muchos nos han preguntado, entonces me gustaría que nos ayudara, usted es el experto, usted es el que sabe, sobre la sintomatología que se presenta con el coronavirus, porque inicialmente se nos dijo siempre fiebre, tos seca, pero después nos hemos dado cuenta de que en realidad esto no ha sido exactamente así. Hablemos un poquitito de lo que representan la cefalea, la disnea y la tos, que sí parecieran ser algunos de los síntomas, y a explicar para quienes se confunden un poco con cefalea y disnea, cuáles son, digamos, en la jerga popular. Claro, la cefalea es dolor de cabeza. Entonces,
lo que tiene la mayoría de los casos en Chile es cefalea como algo de cansancio, que se ha descrito como disnea, pero es más bien cansancio, y tos, que es característicamente una tos seca. Hay otras toses que son productivas, pero esta es una tos seca. Esta tríada es lo más habitual en los casos ambulatorios en Chile. Dolor de cabeza, tos y la disnea, para quien dice qué es lo que sería exactamente. Como cansancio. Me siento un poco fatigado en el fondo. Fatigado. Perfecto. Exacto. ¿Estos síntomas sí aparecen? Esto sí aparece y aquí nuevamente, Juan Manuel, hay un detalle muy interesante. Contrariamente a lo que se decía, no aparece fiebre. Sí. ¿Y por qué eso? La interpretación que yo tengo es que probablemente estamos pesquisando antes, cuando todavía los pacientes no hacen el cuadro tan florido, con fiebre alta. Hay más síntomas en todo caso que aparecen en menor medida, por lo menos en los registros que hemos podido ver, que son, además de la cefalea, la disnea y la tos, otros, como decía usted, que son, por ejemplo, bueno, uno es el dolor de tórax, otro es la fiebre, que lo vemos ahí arriba, y también la oinofagia, además de dolor abdominal o mialgia. Vamos paso a paso. La fiebre es cuando uno ya debería tener muy desarrollado, dice usted, en el fondo, la enfermedad. Al comienzo lo que aparece es como febrícula, así un poquitito de temperatura que no alcanza a clasificarse como fiebre. Y eso podría quedar fuera de la toma de muestra. Pero en Chile se están tomando las muestras. Cuando vemos de los hospitalizados, los más graves, ahí sí hay fiebre. Casi todos tienen fiebre. ¿Y el dolor de tórax también aparece ya cuando la enfermedad está bastante, ya varios días? Exacto, el dolor del pecho puede tomar algunos días y la falta de aire. O sea, porque alguien podría decir, sí, yo tengo cefalea, pero no tengo dolor de tórax, entonces la cefalea puede ser por otra cosa. O tengo disnea, estoy cansado, pero puede ser por otra cosa. No tengo dolor de tórax, entonces no tengo coronavirus. Y no decía, haces el examen. Sí. Lo que hay que decir a la gente es que estos 3 síntomas son los por los que uno inmediatamente debería consultar. Efectivamente, y si además uno tiene dolor o ardor de garganta, sobre todo al tragar saliva. ¿Eso es la odinofagia? Odinofagia, que es una palabreja un tanto complicada, pero lo que quiere decir es que si usted al tragar saliva o al tragar líquido siente un ardor, eso es un síntoma de coronavirus. Y por último, el dolor abdominal y la mialgia también aparecieron en el listado de la sintomatología de quienes tienen hoy día el COVID-19. Sí, aparece dolor abdominal, un abdomen distendido, también puede presentar en algunos casos diarrea y mialgias, que son dolores musculares. Las personas sufren de dolores musculares en los hombros, la espalda, y se sienten bastante mortificados por esos síntomas. Esa constelación de síntomas no siempre aparecen todos juntos, nos debe hacer sospechar en la enfermedad. Pero eso es muy importante, no hay que esperar que aparezcan todos juntos para hacerse el chequeo, sino que basta con que tengamos los 3 más importantes, que son tos, la cefalea y también la sensación de cansancio. Usted, doctor, visto cómo ha sido la experiencia de nuestro país y también lo que está pasando en el mundo. Yo sé que la pregunta que le hago es imposible, pero me va a perdonar. ¿Cómo cree que va a evolucionar esto en una pandemia que recién estamos descubriendo? Bueno, a ver, siendo claro, yo creo que la epidemia va a llegar de todas maneras a Chile, y va a haber un aumento importante del número de casos. Y van a haber casos graves, sin duda alguna. La única diferencia que puede ocurrir, y que de hecho estamos notando que ocurre, es con qué violencia o velocidad van a ocurrir los hechos. La impresión que tenemos por la pendiente de la curva, por la precocidad de los síntomas de los casos ambulatorios, por la pirámide de edades también, de que es gente más joven la que se diagnostica, que en Chile, con la cantidad de exámenes que se están haciendo, 4.800 exámenes al día de hoy, estamos haciendo un fuerte trabajo en pesquisar y aislar precozmente a los casos, y se están tomando medidas para que esta avalancha de casos sea más controlada. No solamente para que no arriesguen la vida, sino para que no sigan contagiando y poder aislarlos tempranamente. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Prime. No, encantado. Bueno.